Entre el 4 y el 8 de enero, 268.000 estudiantes van a rendir la prueba de transición con un contingente de medidas sanitarias. Por otro lado, se acrecenta la ansiedad por el retorno presencial a clases. Vamos a profundizar en una mirada integral de cómo el sistema educativo y los alumnos deben prepararse para dichos procesos. Para eso tomamos contacto con la psicopedagoga e integrante del programa PASE de la Universidad de Chile, Catalina Urrutia. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por esta conversación. Y hay dos puntos acá que queremos abordar. Primero, lo que es la PTU, la prueba de transición universitaria. Ayer ya se entregó información con respecto a que va a ser de manera diferida, en 2 bloques, y con todas las medidas sanitarias, por supuesto, que ya conocemos, pero que se va a implementar con bastante fuerza en este proceso crucial para los jóvenes que están esperando hacer la PTU. Ya considerando que es una prueba distinta a la prueba de selección universitaria, y también se le suma otro elemento de que ha sido un año totalmente atípico para preparar este ingreso a la educación superior. Con todo esto, Catalina, ¿cómo se maneja la ansiedad? Más encima, si a los alumnos, a los estudiantes se les informa que van a ser en días distintos. ¿Se genera ansiedad, tensión? Se suma a la que ya puede existir para este proceso tan importante, ¿no? Bueno, como tú señalas, ha sido un año súper complejo para todos y todas. Sumarle todo el estrés que significa salir de cuarto medio, de pasar a esta transición de enseñanza media a educación superior, más con toda esta incertidumbre de qué va a pasar. Esta incertidumbre de cómo van a terminar los estudiantes el año escolar, qué va a venir después, cómo va a ser el próximo año. Entonces, todo eso trae más estrés y como tú señalas, es muy importante que estén atentos a las medidas que está tomando Mineduc. Bueno, el día de ayer apareció que la prueba de transición se va a rendir en 2 fechas, Ujú. lunes, martes, jueves y viernes. También para tomar estas medidas sanitarias es importante entonces que nuestros estudiantes estén atentos a las fechas. El 23 de diciembre van a publicar qué día les toca rendir. Entonces, partir por estar muy atentos y atentas a las fechas que se van publicando en los canales oficiales. También es un punto que siempre hay que ir rescatando. Eh, Siempre ver página de Minedu, DEMRE o incluso de las instituciones de educación superior para que la información sea verdadera y sea lo que dicen las autoridades. Claro, aquí los jóvenes llegan días, semanas antes a la prueba tratando de procesar todo el conocimiento, lo que se ha ido estudiando, perfeccionando durante el año. Y más encima yo lo veo recordando ya hace mucho tiempo, a mí me tocó hacer la prueba de actitud académica, imagínate. Más encima te empiezan a sumar otras modalidades, un cambio en el sistema, el tema de la mascarilla, que podría sonar tan doméstico el día de hoy, pero tener que recordar ese tipo de cosas. O sea, igualmente hay muchísima información que se empieza a sumar independiente de la prueba misma. Semanas antes, siempre es la clásica pregunta cuando viene este proceso de selección universitaria, esta PTU en este caso, ¿cómo vamos manejando la tensión y por sobre todo esta, digamos, tentación de ir recapitulando los contenidos días antes, cuando también vamos a tener una situación distinta? Bueno, ahí señalas varios puntos que son importantes de señalar. En primer lugar está como los contenidos. Ujú. La prueba ya queda más o menos un mes y medio para rendirla. La idea tampoco es empezar a angustiarse de empezar a ver qué contenidos me faltan, sino que empezar a priorizar cuáles son los contenidos que me faltan ensayar, realizar algún ensayo de la prueba de transición, pero tampoco angustiarse por el proceso porque trae más estrés. Entonces yo creo que un poco sentarse, respirar profundo dentro de toda esta dificultad y organizar los contenidos. Eso por una parte, por la parte bueno, por lo de contenido. Luego está el tema que tú dices, todas estas medidas que hay que tomar para el día de la rendición. Es importante hacerse una lista. Todo lo que tengo que llevar, mi Claro. alcohol, mi mascarilla, mi lápiz. Bueno, también Mineduc recomendó no evitar llevar bolsos, carteras, quizá llevar un banano, un bolsito pequeño con los implementos justos y necesarios para tener todo a disposición ese día, el documento de identificación, el carnet o también la tarjeta de identificación que hay que imprimirla, entonces tener como un listado. Ahí en la página de Mineduc, acceso.mineduc.cl, está toda la información súper detallada para que
puedan llevar todo. Y un tercer punto que también es muy importante, que no se aborda mucho, es la parte como de orientación vocacional, la toma de decisiones. Claro. También es importante y como consejo, si nos están escuchando estudiantes, informarse con tiempo, buscar carreras. Todavía hay tiempo, de repente uno escucha cuando trabaja con ellos, no, voy a esperar que me entreguen el puntaje para ver qué voy a hacer con ello. Es una idea no muy buena porque cuando uno postula tiene 3 días para hacerlo, entonces ahí se suma un estrés adicional. Entonces, mirando estos 3 elementos que te señalaba, es importante que se informen por canales oficiales, tengan un listado de todo lo que tienen que llevar ese día y buscar información con tiempo. Varias universidades, institutos y centros de formación técnica hoy en día están haciendo ferias vocacionales, distintas actividades, entonces las y los invitamos a aprovechar esas instancias para manejar la mayor información posible y bajar un poco la ansiedad de lo que viene. Catalina, como programa, ¿cómo han visto ustedes a los estudiantes en un año atípico, en un año donde también hay un cambio en todo sentido, desde lo que es la educación misma, la teleeducación, dentro de los que pueda, porque aquí se van aumentando brechas que ya llevábamos arrastrando de hace tiempo, pero sumándole que hay un cambio de medición de la prueba de selección universitaria a la prueba de transición universitaria? Había de alguna manera un llamado al principio de este cambio desde el Ministerio de Educación de que los contenidos que se han ido preparando, estudiando desde tercero, segundo medio, se mantenían, sin embargo había algunas modificaciones. ¿Cómo han evaluado ustedes lo que es la percepción de los jóvenes con respecto a este cambio de medición cuando tenemos tantos cambios a nuestro alrededor? Bueno, como programa también nos tuvimos que adaptar a todo lo que es Sí, claro. virtualidad. Más que como programa, te voy a hablar desde mi propia Ujú. experiencia, de lo que me ha tocado ver trabajando este año con las y los estudiantes. Efectivamente, pasa, cuando hay un cambio, siempre uno podría decir unos ciertos perjudicados o aquellos que van a tener que enfrentar este cambio. El currículum de tercero y cuarto medio también entró en modificación. Entonces, si lo vemos, esto es parte del proceso de transición a un nuevo cambio, a una prueba que busque medir habilidades en los estudiantes y no solo el contenido. Entonces, decirle que, bueno, es difícil porque un poco las y los estudiantes quedaron como inciertos, como nos vinieron a cambiar ahora las reglas un poco del juego, pero se han sabido adaptar con todas las dificultades que eso incluye, también considerando el momento que nos encontramos a nivel mundial. Pero pasa eso, o sea, siempre cuando hay una prueba de transición hay aquellos que van a tener que enfrentar este cambio, pero ellos lo han tomado con lo que hemos visto con tranquilidad, también dentro de lo posible, y también estar atento a la fecha. Hemos estado todos así Sí, como claro. cuándo van a publicar los contenidos, cuándo van a publicar las fechas de rendición, para completar el FUAS, que es el formulario para acceder a los beneficios. Entonces, ha sido todo como más lento, puedes decirlo, como que le suma más angustia, pero también como rescatando un lado positivo, nos ha enseñado a ser más flexible, tener que adaptarnos a nuevas realidades, y si lo vemos así más en profundo, son herramientas que las y los profesionales del día de mañana tienen que tener. Entonces, en cierta Ujú. medida, ha sido duro, pero van a ser herramientas que les van a servir, tener que adaptarse De todas a maneras, la nuevas flexibilidad circunstancias. es clave en lo que se viene después, digamos, o sea, el estudiar y después entrar al mercado laboral, y se aplica para todo, no solamente para el trabajo, sino también para la vida en sí. Quiero ir a un punto con respecto a esa flexibilidad que nos comentabas, Catalina, que es bien interesante y bien importante evaluarlo, porque ya el próximo año, a la espera de una eventual o eventuales vacunas, se está viendo desde las instituciones de educación superior cómo volver a clases presenciales, porque algo que nos ha demostrado esta pandemia es que las clases presenciales no se pueden reemplazar, son muy importantes, y para qué decir de una carrera a otra. Ahora, pensando en estos alumnos que van a hacer la PTU, que no tienen muy claro si, por ejemplo, van a tener clases en marzo, porque eso está en labores, depende también de la situación sanitaria. Y aquellos alumnos y alumnas que entraron a primer año de universidad, por ejemplo, y no han tenido clases, que podrían tenerlas ya el próximo año. Ahí también hay un tema súper relevante desde los hábitos de estudios, de la forma de hacer este cambio del colegio a los centros o a los institutos de educación superior. ¿Cómo lo han visto ustedes y también cómo se va preparando para lo que es ya el año 2021?
Súper. Bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración en ese punto. Ujú. No es que no hayan tenido No, clases. no, 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 yo no he dicho eso, Ha no, no, sido... clases, no clases presenciales, Sí. no, 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 no clases No, si es presenciales. que de repente, no, yo entiendo a lo que te referías, pero como para dejarlo súper Sí, claro, o obvio. sea, tanto la educación superior como colegios han tenido que adaptarse, entonces obviamente que la forma de llegar a los aprendizajes no ha sido lo más eficaz o eficiente, porque hay contenidos que no se pueden virtualizar, como tú decías, esta pandemia y las clases de manera virtual nos han traído en cierta forma, nos han mostrado que tiene ventajas y tiene falencias. Eh, Creo que también tenemos que rescatar lo que hemos aprendido en educación durante este año con la virtualidad. Hay muchos aspectos que también se pueden seguir replicando en los siguientes años y claramente que el aprendizaje presencial no se puede reemplazar. Con respecto a técnicas de estudio o cómo organizarse, la clave yo creo que también ha dejado en evidencia esta pandemia es ser autorregulado, la autorregulación académica, buscar los espacios, organizar los tiempos. De repente uno puede creer que es muy cliché decir como sí, ten un horario, un calendario, pero es una herramienta que es súper útil para poder enfrentar, más que ahora que es todo tan incierto, no sabemos si van a haber clases presenciales, qué va a seguir pasando. Entonces, es importante un poco ir como ordenando el día a día, las semanas, tener un calendario, organizarse, dejar tiempo no solo para el estudio, sino que también Ujú. para hacer actividades que a uno le interesan. También eso, que también es un consejo para el punto anterior, Sí. no enfocarse solo en el estudio, sino que dejar tiempo para estar con la familia, con los amigos y para hacer todo lo que a uno le gusta. Así que aprovechar también los quehaceres del hogar. Tenemos muchos estudiantes que hoy en día también han tenido que ser el sustento económico de sus familias. Entonces, hay tantos factores que hay que considerar cuando hablamos de volver a clases presenciales que es súper complejo y creo que podría dar para un discurso o una charla mucho Ujú. más larga. Sí. Por último, Catalina, agradeciendo esta conversación súper importante para ir viendo también los cambios que se han dado sobre la educación. Quiero ir también un poquito hacia los cursos más chicos, lo que ha sido también todo este proceso de falta de clases presenciales, de seguir estudiando, pero obviamente tratando de aplicar un concepto nuevo y un escenario nuevo. ¿Cómo lo has visto y también cómo se va pensando lo que va a ser el eventual regreso a clases en los próximos meses, en el próximo año? Ahí hay toda una discusión, por supuesto, pero desde la mirada del niño, niña y los adolescentes en este caso. Súper complejo. Bueno, de mi experiencia tengo más conocimiento con estudiantes de tercero o cuarto medio, pero Ujú. lo que he escuchado de colegas, amigos también de otros lugares, es súper complejo porque aparte hay cursos que tienen como hitos súper importantes, como es, no sé, primero básico, donde adquieren la lectoescritura. Entonces, igual es complejo buscar la manera de adaptarlo. También, bueno, una falencia que tiene el aprendizaje virtual o que cuesta llevarlo es el aprendizaje colaborativo. Aprender con pares, se ha perdido un poco lo que llaman el síndrome de la cámara apagada. Se ha perdido este contacto, el uno a uno. Entonces, creo que es un escenario súper complejo. No sé si todavía hay posibilidades de abrir los colegios, pero creo que hay que sentarse, bueno, escuchar a las comunidades, tomar las medidas sanitarias, tomar también las realidades de las familias y ver cuál es el mejor mecanismo, porque también los más pequeños es difícil decirle que mantengan su distanciamiento, si ellos igual juegan, se tocan, entonces hay creo que es más complejo en ese escenario decir como hoy 1 metro de distancia. Entonces, por eso creo que es un momento para hacer como un análisis lo que han sido estos 8 años de virtualidad, ver qué se puede rescatar, qué falta mejorar y qué se puede incorporar a la presencialidad o tener un régimen mixto, a ir evaluando cuál sea el mejor mecanismo. Ujú. Catalina, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, Que estés gracias. bien.